En este vídeo vamos a ver un poco el cálculo de caídas de tensiones en líneas de alta tensión, que es diferente al de baja tensión. ¿De acuerdo? Se tiene que hacer un cálculo más preciso porque en las líneas de alta tensión la tensión se puede descontrolar tanto para arriba como para abajo y por tanto se puede llegar a un colapso total y por tanto tener claro si la carga varía desde un máximo hasta un mínimo, dentro de qué márgenes va a estar la tensión. Los casos más habituales son que tenga la tensión en principio de línea y la potencia que quiero transportar, sería el caso 1. El caso 2, que conozca la tensión en origen y la potencia que quiero transportar. Y el caso 3, que conozca la caída de tensión aceptable y la potencia que quiero transportar. Aunque los casos parecen parecidos, vamos a ver que al nivel de cálculo no se parecen en nada. La línea siempre va a ser una línea en parámetros de transmisión ABCD, quiere decir que ya no estudiaré si es corta, media o larga, sino ¿me dan los parámetros de la línea? Pues puedo calcularlo todo. Y una cosa muy importante es el concepto del control de tensión. Esperad un momento, a ver si... En un problema, digamos, normal de circuito, imaginar que yo tengo aquí 10 voltios, ¿vale? Tengo aquí, esto sería mi línea, le pongo que sea 5 ohms, y aquí pongo una carga variable. Yo quiero saber si a la carga le llega, esto sería V1, que es 10 voltios, y esto es V2. En este problema, tú aquí dices, pues mira, aquí pongo 5 ohms. Pues queda sencillo, dices, pues por aquí pasa un amperio, ¿vale? Y aquí tengo 5 voltios. Y si vuelvo a hacer el problema, puedo poner cualquier resistencia y puede que la tensión que me llegue a la carga no sea buena, pero siempre me llega tensión. Quiere decir que si yo aquí pongo, yo qué sé, un ohm, ¿vale? Pues tendría que calcularlo. 5. Por aquí están circulando 10 voltios, 6 ohms, 1,66 amperios. Y aquí tengo 1,66 voltios. ¿Qué es una mala tensión? Sí, pero siempre se puede calcular. Pues ahora vamos a ver un ejemplo de lo contrario. Imaginar que yo lo que tengo es, en vez de tener una carga resistiva, mi línea es la misma, 5 ohms, esto es U1, esto es U2, y aquí tengo una carga que lo que consume es potencia constante. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir que consume potencia constante? Que igualmente la tensión que le llega ella va a probar a consumir esa potencia. Por ejemplo, nosotros si pensamos en una máquina herramienta, en un ascensor, el ascensor gira a velocidad constante, lleva una carga, la máquina herramienta gira a velocidad constante, lleva una carga. Si le baja la tensión, lo que hace es consumir más corriente para poder hacer el trabajo mecánico que tiene que hacer. Y eso es extensible sobre todo a una ciudad. En una ciudad, si tú la alimentas a menos tensión, y por ejemplo tienes sistemas de calefacción, de fábricas, las fábricas tienen que seguir haciendo el mismo trabajo, la calefacción tiene que al final calentar la misma casa, y lo que hace es estar más tiempo en marcha o consumir más corriente. Al final es potencia constante aunque le llegue más tensión o menos que tensión. ¿Okay? Y eso es un problema, porque imaginar que yo hago que esta P, yo que sé, sea 10 vatios. Imaginar que ahora suponemos que aquí tenemos 10 voltios, ¿vale? Todavía no lo sé, pero digo, bueno, pues entonces mi carga consumiría un amperio. Pero hay un problema, si mi carga consume un amperio, la caída que tengo aquí es de 5 voltios. Quiere decir que en realidad eso estaba mal pensado. Quiere decir que aquí me llegan 5 voltios. ¿Vale? Vale, vamos a comprobar si ahora está bien. Si tengo 5 voltios, 10 vatios, pues para que 5 voltios me den 10 vatios tiene que circular 2 amperios. Pero si circulan 2 amperios, 2 amperios por 5 ohms, mi caída de tensión es de 10 voltios. Y si lo vuelvo a dibujar, si tengo una caída de tensión de 10 voltios, aquí tengo una U2 de 0, intento consumir 10 vatios, matemáticamente es imposible, no hay ninguna intensidad que consuma, infinito. Quiere decir que
esto es un colapso de tensión. Si con esa línea en continua de 5 ohms intento consumir 10 vatios, mi sistema bajará la tensión, ¡pop!, y se colapsará. ¿De acuerdo? Y eso vamos a ver qué pasa en las líneas de alta tensión. ¿De acuerdo? Pues vamos a seguir. ¿Con qué datos podemos calcular la caída de tensión? Hay una fórmula más sencilla que es, conozco Q2, conozco la tensión que quiero llegar a la carga, ¿vale? Se supone que conozco P2 o Q2, ¿vale? Que es la carga. Esto es la carga. Y esto es la tensión que quiero que me llegue a la carga. ¿De acuerdo? Yo de la fórmula de potencia normal, ¿vale? Despejo la intensidad. Lo meto en mi fórmula del cuadripolo. Quiere decir, de la potencia hago la potencia compleja. De la potencia compleja tengo la intensidad compleja. De la intensidad compleja la pongo en mi fórmula. Y automáticamente si tengo tensión 2, intensidad 2, tengo tensión 1. Y lo mismo, si ya tengo esta tensión y esta corriente, también tengo intensidad 1. A partir de aquí puedo encontrar S1, P1, Q1, todo lo que quiera, rendimientos, pérdidas, ¿de acuerdo? Es un desarrollo súper sencillo. Y en cambio todo se complica cuando yo lo que tengo es la tensión 1, que es la tensión del principio de línea, y la potencia de la carga. Esto es carga, ¿vale? La potencia de la carga. Lo que yo sé es esto, la tensión al principio de línea y la potencia de la carga. Vamos primero a suponer que mi línea es súper sencillita, es corta, el modelo de línea corta, simplemente porque se puede despejar más rápido, después lo generalizaremos, ¿vale? En esas condiciones esto vale 1 y la B vale R más JX, ¿de acuerdo? Que es esto de que tenéis aquí abajo. Vamos a coger un ángulo como ángulo de referencia, que va a ser la tensión en la carga, ¿vale? Y a partir de aquí haremos un cálculo parecido al de antes. Yo supongo que sé la tensión, quiero encontrar la tensión en la carga, la intensidad la sustituyo por la fórmula de potencia, igual que he hecho antes, lo paso toda parte real y parte imaginaria, ¿vale? Me queda esta ecuación compleja. Para solucionar esta ecuación compleja multiplico por todo esto conjugado, ¿de acuerdo? Cojo esto mismo y lo multiplico por su conjugado. ¿Vale? Aquí está la multiplicación por su conjugado, ¿vale? Cuando lo multiplico con su conjugado, la ventaja lo hago para que se vayan las partes imaginarias, las jotas. Como esto lo he hecho con tensiones de fase, me da una ecuación en tensiones de fase. Aquí me aparece un 9. Si yo cambio esas tensiones de fase a tensiones de línea, de tensión de fase a tensión de línea multiplicado por R de 3, y como esto está a la cuarta, pues me desaparece este 9 y esta es la ecuación en tensiones de línea, ¿vale? Es una ecuación de cuarto grado, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver que no es demasiado difícil de resolver. Lo que me va a dar mi incógnita es esto. Esto es mi incógnita. Y X es la tensión de final de línea. Si yo sé las resistencias, la carga, la reactancia, la reactiva, la tensión en principio de línea, el módulo de la impedancia y la potencia, puedo despejar la X. La forma de despejar la X, pues si todo el mundo lo puede hacer con la calculadora, con MATLAB, como queráis, es el método clásico. Yo lo que sé despejar normalmente es una ecuación de segundo grado, ¿vale? Para resolver esa ecuación de segundo grado, pues todo el mundo sabe la forma habitual de resolverla, el menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac partido por 2a. Pues lo que hago es, la de cuarto grado, digo, pues x es igual a tensión de carga al cuadrado, ¿de acuerdo? Y lo que me queda simplemente de mi solución x, tengo que hacer la raíz cuadrada, ¿vale? Y de ahí tengo la a, que siempre vale 1, la b, que vale esto,
Y la C que vale esto. ¿De acuerdo? Simplemente hay que decir, aplico esta fórmula y encuentro. Si es una ecuación de cuarto grado, me va a dar 4 soluciones. Bueno, a veces no. Me va a dar 2 negativas y 2 positivas. Las soluciones negativas las desprecio. ¿De acuerdo? Quiero una solución que físicamente tenga sentido. Las 2 positivas, ahora vamos a ver los dibujos. Esto es la tensión. Y la tensión hace una cosa así. Es una parábola. Y normalmente cuando yo busco la solución me da estas 2 soluciones. Solución 1 y solución 2. ¿Vale? Y yo lo que quiero es este de aquí, la que más se parezca a la tensión nominal. Luego veremos que esta otra solución, aunque matemáticamente es correcta, es inestable. El sistema solo es estable para esta parte de aquí de la parábola. ¿De acuerdo? Simplemente si vemos un pequeño ejemplo de esto, pues imaginar que tenemos este problema. Se tiene una línea trifásica, te dicen qué resistencia tiene la línea, qué reactancia tiene la línea, te dicen la tensión al principio de línea, 400 kilovoltios, ¿vale? Se quiere alimentar una carga de 400 megavatios, en este caso con coseno de phi1, que es que Q2 es igual a 0, ¿de acuerdo? Pues de la Z tienes la parte real, la parte imaginaria, tienes el módulo. De la S tienes la parte real, la imaginaria, tienes el módulo. Tienes la tensión 1. Pues todo esto lo metemos en esta ecuación de aquí. ¿Vale? Lo sabemos todo, pues lo ponemos todo en sistema internacional. ¿Vale? Este 1 de aquí es A, todo esto de aquí es B y todo esto de aquí es C. ¿De acuerdo? A, B y C. ¿De acuerdo? Despejamos. De mis 4 soluciones me quedo con la positiva que más se parece a la tensión nominal. Y a partir de ahí ya, una vez que sabes la tensión en carga, puedes encontrar intensidades, pérdidas, rendimiento, lo que quieras. ¿Qué puede darse en algún caso? Pues en algún caso se puede dar un caso como este. Yo tengo aquí mi parábola, esto es la tensión 2, y que yo lo que quiera es transmitir una potencia como esta. No se cortan. Cuando se da este caso que estoy más allá del máximo, vamos a ver que esto es la potencia máxima que se puede transferir. A partir de ahí el sistema se colapsa. Si tú intentas transferir una potencia mayor que esa, todas las soluciones son complejas. Y si todas las soluciones son complejas, lo que te dice es el sistema se ha colapsado. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ver en las gráficas, a ver si se entiende. Estos serían nuestras parábolas. Yo, por ejemplo, si tengo esta es la de coseno de phi1. Esta se supone que continúa por aquí abajo. Pero solo es estable hasta aquí. Cualquier tensión por debajo de esto, el sistema ¡pop!, se colapsa. Se colapsa además casi instantáneamente. ¿De acuerdo? Lo que estoy representando desde aquí es, en este eje, es la potencia de la carga, la potencia que quiero transferir a la carga, y en este es la tensión que me llega a la carga. ¿De acuerdo? Lo que se ve es, si yo voy aumentando potencia, primero tendría como en baja tensión. Cuanta más potencia transfiero, es casi una línea, menos tensión llega. Pero después se empieza a curvar, ¿de acuerdo? Y llega a un punto de pendiente máxima y ahí el sistema se colapsa. Para coseno de phi1, este sería mi potencia máxima. ¿De acuerdo? Si yo represento varias de esas ecuaciones, pues las tenemos aquí en diferentes colores, pues tengo la de coseno de phi 0,9, la de coseno de phi 0,95, coseno de phi 1, coseno de phi 0,95 inductivo, 0,8 inductivo. Cuanto más inductivo, normalmente la potencia a transferir es más pequeña. Cuanto más inductivo, menos potencia puedes transferir. Por tanto, compensar la carga y que tenga poca potencia reactiva a transferir es bueno porque me permite transferir más potencia. ¿De acuerdo?
Si esto lo vemos en 3D, es lo mismo, pero en vez de representar para diferentes cosenios de phi, tendría aquí, esto sería cargas capacitivas, estos son cargas inductivas. Fijaos que para cargas capacitivas yo puedo transferir más potencia, y según voy poniendo, esto sería coseno de phi, aquí, menos potencia, y cargas muy inductivas, pues mucha menos potencia. Esto es el eje de Pes, esto es el eje de Cus. ¿De acuerdo? Si generalizamos nuestra ecuación para cualquier tipo de línea, que hemos dicho que lo haríamos para cualquier tipo de línea, la ecuación que teníamos original cuando antes hemos resuelto el sistema era U1 de fase es U2 de fase más R más JX. Pues si nosotros tenemos el sistema general es este 1 de fase A por U2 de fase más B por I2. Pues lo que hacemos es dividir todo por A. ¿Veis? Hemos cogido el A este de aquí y le hemos pasado dividiendo y nos queda esta ecuación de aquí. ¿Vale? Si yo comparo esta ecuación de aquí con esta ecuación de aquí, pues puedo decir, ah, mira, se parece un montón. Si en vez de la U1 de fase tengo 1 de fase dividido por A y en vez de parte real y parte imaginaria de la impedancia tengo A partido por B. Pues a partir de ahí se puede resolver igual. Y lo que te queda es una ecuación con la misma estructura. La estructura es la misma, es una ecuación de cuarto grado. Lo único, donde antes yo tenía la R, ahora tengo... Un momento. Donde antes tenía la R, ahora tengo la parte real de B partido por A. Donde antes tenía la X, ahora tengo la parte imaginaria de B partido por A. B partido por A es un número complejo. Parte real, parte imaginaria. Donde antes solo tenía 1, ahora tengo 1 partido por A. ¿De acuerdo? Donde aquí antes tenía Z, pues ahora tengo B partido por A. Pero lo único que tengo que hacer es lo mismo de antes. Calcular los coeficientes de la ecuación de cuarto grados y resolverlos. ¿Vale? Si yo hago esto, normalmente la diferencia es pequeña. ¿Vale? Esto sería una línea ya larga. La diferencia más importante que tiene la línea más larga normalmente es este de aquí. La tensión 2 suele ser en vacío. Esto es potencia y esto es potencia igual a 0. Pues la tensión 2 suele ser un poco más alta que la tensión nominal, pero después me quedan unas parábolas igual. Esta es la potencia máxima para coseno de phi1, Pmax para 1, ¿vale? Aquí estaría esta parte que se hace inestable y tendría pues la potencia máxima para 0,9, ¿vale? O para 0,8. ¿Vale? Cuanto más capacitiva es la carga, más potencia se puede transferir. Y lo mismo, si intento pasar de cualquiera de estos máximos, el sistema se colapsa. ¿De acuerdo? Y por tanto esa idea de que el sistema se colapsa es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Imaginar que yo tengo una carga, la carga que tengo es esta. Esta de color azul. Yo tengo esta carga. A ver. Tengo esta carga. A ver, ¿la veis? La de coseno de phi 0,9. ¿De acuerdo? Esa sería mi carga. Y yo lo que he hecho es ponerle una batería de condensadores para decir, mira, mi carga, coseno de phi 0,9, pues lo que le he hecho es ponerle aquí una batería de condensadores para que aquí el coseno de phi, lo que pasa por la línea, sea 1. Y entonces yo en realidad estoy trabajando con esta línea. Y estoy trabajando aquí, en este punto. ¿Vale? Estoy transmitiendo esta potencia. Esto es mi potencia de carga. Y estoy trabajando ahí. ¿Vale? Y el sistema es estable, estoy lejos del límite. Pero por cualquier cosa en un momento determinado, mi condensador falla, el interruptor falla, el condensador se desconecta. ¿Qué pasa?
Lo que pasa es, yo estaba trabajando aquí, intento trabajar en la otra curva, en la de 0,9, pero no corto. Y mi sistema hace colapso. Eso es estabilidad de tensión, no tengo reactiva suficiente para mantener de la tensión de mi sistema, la tensión empieza a caer y se va a cero, y mi sistema se colapsa. ¿De acuerdo? Muchos sistemas se han colapsado por falta de reactiva. ¿De acuerdo? Si en un momento determinado o la carga pide más reactiva, por ejemplo estamos trabajando en coseno phi 0, lo mismo, 1, y conecto unos motores que consumen mucha reactiva, puede hacer que baje la tensión y que vaya a parar a una curva que sea imposible de transferir potencia suficiente. ¿De acuerdo? Por tanto, el control de la reactiva en líneas de alta tensión y su falta en un momento determinado es muy, muy importante.